Ya está. Entonces, la parte que vamos a ver hoy tiene que ver con el apartado metodológico, la parte metodológica y que conforma el capítulo 3, el capítulo del marco metodológico de su trabajo final. De esa manera, pues lo que yo les quiero enfatizar es este pequeño cuadrito, que tenemos aquí, que tiene que ver con la forma en la que pasan del capítulo 1, que es el marco teórico conceptual, es decir, tenemos un referente para el trabajo, puede ser otra empresa, puede ser otro sector. El primer capítulo dice, pues, que es la oferta del producto café, qué es la oferta del producto agua, qué es la oferta del producto o cómo se hace la joyería, qué es y cómo se hace el negocio de la joyería, cómo es y cómo se hace las integradoras que se dedican al higo. Entonces va desarrollando la primera pregunta del marco teórico, pero desde la parte teórica de lo ideal puede ser un referente, puede ser una empresa mundial o transnacional, o puede ser un negocio, puede ser un país o otro territorio, donde ¿qué es la primera pregunta que está en el marco teórico conceptual, en el cuadrito, en la matriz que ven, se relaciona con la primera pregunta que puede ser en el capítulo 1, puede ser el 1.1, ¿qué es? Y en el capítulo 2, en el marco histórico referencial, puede ser también, ¿qué es? El 2.1, ¿no? ¿Qué sucede? Pero ya en el diagnóstico, en mi tema de estudio, en la empresa, en el territorio, en el municipio donde yo estoy estudiando, ¿qué es? En el lugar que a mí me interesa como referente es en el marco teórico conceptual, y qué es en el lugar de estudio es el diagnóstico, y ese primer punto nos genera el primer diseño metodológico que va en el cuadrito que está en blanco en la primera línea, en el primer renglón. Ahí nos dice el diseño metodológico, ¿cómo hago que el lugar de estudio, por ejemplo, si mi referente es la empresa Starbucks y yo tengo una cafetería que quiero que sea como Starbucks o como Juan Valdés, pues en la primer celda de la primer columna va a ser qué es Starbucks o qué es la cafetería, en la segunda qué es en lo que yo tengo, y en la tercera es cómo hago lo que yo tengo que se parezca al que me está sirviendo de referencia. Bueno, pues que tiene un diseño de marca, tiene un diseño de metodológico. Esto tiene que ver mucho con el concepto de branding, ¿no? Están haciendo un análisis comparado para poder generar estrategias de mejora para el caso que ustedes están estudiando, la columna 2. En la columna 3 ponen ya el diseño metodológico, que es cómo me parezco a ese, ¿no? Que el qué es en el lugar de estudio, el qué es en mi tema de estudio, y el qué es vuelve a estar en esa tercera columna, lo que voy a hacer para que la columna 2 se parezca a la columna 1. Ese puede ser en el capítulo, en el marco teórico conceptual puede ser el 1.1, en el marco histórico referencial el 2.1, y en el diseño metodológico puede ser el 3.1. Entonces, nunca lleva la pregunta ¿qué? En ninguno, solo lleva la respuesta, se redacta la respuesta en el trabajo, y ese es el análisis del diseño metodológico en mi trabajo final. Entonces, siempre está relacionado el capítulo 1, el capítulo 2 y el capítulo 3, están intrínsecamente relacionados los tres, generan una suerte de, el capítulo 1 es un referente, algo ideal, el capítulo 2 es lo que hay, es el diagnóstico, y el 3 es cómo paso de lo diagnosticado, mi caso de estudio, mi municipio, mi empresa, mi negocio, mi sector, al capítulo 1, cómo lo paso a que se parezca más a ese referente, y es donde ustedes demuestran que son profesionistas, en esta tercera columna, porque dicen cómo lo van a hacer, qué van a hacer para que eso suceda. No importa tanto hacer un diagnóstico, decirle a alguien que está enfermo, pues le ayuda a saber que está enfermo, ya se siente enfermo, pero ¿cómo se cura? Esa es la columna, la columna número 3. El cómo es la misma situación. ¿Cómo sucede? En mi tema de estudio,
en teoría, en un libro, en un ejemplo, en una empresa, teóricamente puede ser oferta, demanda, comercio, puede ser varias cosas. En la segunda columna, el cómo suceden, o el tema del lugar, el tema de estudio en el periodo, cómo sucede en mi diagnóstico, en mi tema de estudio. Entonces ya puedo agarrar el municipio, la empresa o el tema que a mí me interesa y comparo cómo sucede en el lugar ideal o en el libro de manera ideal y cómo sucede en mi tema de estudio, y ese es el punto 2.2 en mi segunda columna, o puede ser el 1.2 en mi primer columna, en mi primer capítulo, y ya en el tercer capítulo es el 3.2, porque ahí digo cómo paso del cómo sucede en el diagnóstico al cómo sucede en el caso de estudio que a mí me interesa. Por ejemplo, si mi tema es la joyería, estoy tomando de referencia a, a Daniel Espinosa como una empresa de joyería, y la mía es mi empresa de joyería, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hago yo? ¿Cómo hago el tema del comercio? ¿Cómo hago la oferta? ¿Cómo hago el tema, cómo es la demanda? Puede ser alguno de esos temas, y comparo mi estudio, mi tema, mi caso, con cómo lo hacen ellos, y lo veo, hago un branding, y en la tercera columna hago una explicación de cómo paso a mi modelo al modelo que me interesa. ¿Me explico? Entonces, en ese sentido, voy haciendo esta transición de lo que yo veo, cómo sucede, cuándo sucede, eh, cuándo sucede, y voy y voy tratando de avanzar en ese sentido, ¿no? Haciendo ese análisis comparado. Lo mismo para el dónde, lo mismo para el por qué sucede, lo mismo para el qué. Entonces, cada uno de estos va haciendo el 1.3, 1.4, el 1.5. En mi desarrollo de mi Word, en mi trabajo de texto, voy explicando estas preguntas. Luego en el capítulo 2 también voy explicando estas preguntas. Y luego en el capítulo 3 las vuelvo a hacer, pero digo, ¿cómo soluciono? ¿Cómo paso del capítulo 2 al capítulo 1? Y voy poniendo mis metodologías para poder mejorar. Esa es la parte que los hace profesionales. Ese capítulo 3 es muy importante, el capítulo 2, que es un diagnóstico, es muy importante tener las teorías y los conceptos, que es el capítulo 1, pero si no sé pasar del diagnóstico a las teorías y conceptos de lo que debería de ser, entonces no sé hacer un diseño metodológico. Para nuestro trabajo final, la columna 3, el tercer capítulo, es fundamental de entender, es fundamental de desarrollar, es fundamental de poder crear. Ahí es donde están las explicaciones y las claves de toda el trabajo. Entonces, cada capítulo tiene una relación intrínsecamente relacionada. Pregunta a pregunta, capítulo a capítulo, subcapítulo a subcapítulo, las preguntas de Anderegg nos van sirviendo para poder dar respuesta a nuestro trabajo final del curso. Así que se los encargo mucho, concéntrense, hagan esta parte, y pues cualquier pregunta estoy a la orden. Profe,